Diego Baquedano debe su nombre al santo San Diego de Alcalá y Baquedano es el apellido vasco del primer dueño de la hacienda. Esta hacienda es del siglo XVII, es totalmente amurallada. Las haciendas amuralladas son las más antiguas. Las que tienen ventanas hacia la calle fueron posteriores porque ya había más paz social en el país. Esta construcción imponente es la casa grande de la ex hacienda de San Diego Baquedano. Aquí, en esta pequeña colina, vivían el terrateniente y su familia. Su estructura demuestra el poder económico y político que estas empresas tuvieron en la historia de México hasta antes de la Revolución. Haciendas como esta eran el centro del poder económico y político del país. Las caballerizas estaban en el conjunto de la Casa Grande, para que el hacendado entrara a su casa a caballo. Y esta es una típica hacienda porfiriana. En esta vieja carta topográfica de 1882 aparece señalada la hacienda San Diego Baquedano, debajo de la hacienda de Tepeyehualco y arriba de la hacienda San Pablito. El gobierno de Porfirio Díaz mandó a hacer estos mapas para tener un control de las haciendas y su producción. La enorme extensión de las propiedades hacía difícil viajar a los pueblos para conseguir productos básicos o ir a la iglesia. Esto explica que las fincas concentraran todas sus necesidades básicas y la creación de las tiendas de raya y de las capillas. El santo al que le dedicaban la capilla era por lo general lo que le daba el nombre a la hacienda. Esta está dedicada a San Diego de Alcalá. Fue el primer franciscano lego canonizado y el único religioso elevado a la santidad en el siglo XVI. En vida, como otros franciscanos, fue un hombre de mucha vocación social y en algún momento fue uno de los santos más populares de la Iglesia Católica. Baquedano es el apellido del dueño que fundó esta hacienda.
Es una palabra que proviene del euskera, que se habla en el País Vasco y que significa zarzal. La palabra fue un apellido de nobles españoles que tiene un escudo de armas que consiste en 3 barras de oro y 3 barras de plata. El dueño de todo esto era un español o quizás su descendiente, un criollo. En el México independiente, la estructura del poder no cambió tanto. Fue una jerarquía racial que se trasladó a una estructura económica. Cuando los españoles fundaron la Nueva España, al principio del periodo virreinal establecieron un sistema de castas, una clasificación de personas por mestizaje. Y las castas son, digamos, la suma de grupos raciales, ya no hablo de étnicos, sino raciales, que se dan entre los españoles, los nativos de la Nueva España, los indígenas y los negros. Es decir, esto también es muy importante precisarlo porque la figura del mestizo va a ser fundamental para que pueda en un momento dado jugar un papel muy importante en las diferentes etapas, digamos, en las revoluciones que se dan en la Nueva España y después que generan la independencia y que originan todo el proceso de reforma y de revolución. Esta es una pintura de castas, una corriente artística en la que se representaban las características de vestuario y de las mezclas raciales que surgieron en la Nueva España. Las mezclas determinaban el tipo de derechos y trabajos que una persona podía acceder. Un mestizo, hijo de español e indio, podía trabajar en oficinas del gobierno real, instituciones civiles y religiosas, mientras que un mulato, hijo de español y negro, trabajaba en las minas o campos de cultivo por ser hijo de esclavos. Al poco tiempo, surgieron tantas mezclas que para fines prácticos solo quedaban españoles, criollos e indígenas. Los españoles y los criollos vivían en la casa grande. El resto, los indios, a ras de tierra en sus comunidades o en la calpanería. Como parte de esta estructura, los españoles y criollos eran los únicos que podían montar a caballo. Por años, los indígenas solo podían tener burros y mulas. Ya fuera que montaran a caballo, burro o mula, estas eran las caballerizas de los de abajo, lejos de la casa grande, y quienes tuvieran que ir a esta solo podían subir caminando. Los caballos, por haber llegado con los conquistadores, fue un animal con un símbolo de poder político. De acuerdo a las crónicas de la conquista, algunos indígenas, al ver a los primeros jinetes, creyeron que se trataba de dioses, mitad humano, mitad animal. Aún en la misma España, solo los guerreros ricos tenían caballos. Eran los caballeros. En el libro
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Don Miguel de Cervantes de Saavedra, se ilustra claramente. Don Quijote iba montado sobre su Rocinante. Rocín es una forma de nombrar a los caballos de trabajo o de mala estampa. Por su parte, su escudero, Sancho Panza, iba montado en un burro que ni siquiera fue nombrado. Por siglos el caballo fue un arma de guerra. Los cuerpos de caballería eran importantes regimientos militares. El caballo no solo fue emblema de poder, sino que fue un animal útil para la carga y el tiro. En pocos años, los equinos llenaron el continente americano, porque muchos colonos, misiones o presidios que se establecieron en el continente fueron atacados por los pueblos originarios y los caballos escapaban. Los caballos mostrencos, sin dueños, formaron manadas. Volvieron a la vida natural y poblaron el continente. Los pueblos originarios aprendieron a convivir con ellos y los integraron a su cultura. El caballo es un animal extraordinario. Para el siglo XIX, el caballo en las haciendas mexicanas fue fundamental como animal de transportación y de tiro, para la gente que podía mantenerlo o que lo poseía, en las haciendas y en las ciudades o pueblos. Pero los caballos no fueron los únicos cuadrúpedos que se utilizaban. Nos referimos a los burros y a las mulas. Estos, que aunque más pequeños, fueron los animales más populares por ser baratos de adquirir y mantener. El burro mexicano, que hoy está en peligro de extinción, fue tan importante en nuestra cultura popular que por muchos años a los mexicanos se nos representó acompañados de un burro. Las mulas, cruza de caballo y burro, fueron los favoritos para la carga pesada. Antes del ferrocarril, los caminos de México eran transitados principalmente por arrieros, los transportistas de la época, y estos operaban principalmente con mulas. Sus pezuñas son muy resistentes y casi no tienen enfermedades. Por eso era muy valorada en la colonia e incluso excelente para tirar de la yunta. En los años recientes, un grupo de investigadores encontró en un documento titulado Haciendas y Ranchos de Tlaxcala, un documento de 1712, que la mayoría de los ranchos y haciendas del estado utilizaban mulas para el arado. El casco tiene 4 hectáreas y la hacienda tiene 200 hectáreas. Mi mamá sabe perfecto, aunque no esté aquí, sabe perfecto todo lo que se hace en la hacienda. Todavía tenemos tierras de labor que ella las maneja. Tenemos una parte de invernaderos donde se siembra chile morrón de colores. Si nos asomamos un poco a la historia gastronómica de nuestro país, nos daremos cuenta que platillos que hoy son típicamente mexicanos estaban reservados para el consumo de los españoles y de los criollos. Así como las razas se mezclaron, ingredientes y técnicas de cocción sufrieron un mestizaje que originó la riqueza de la gastronomía mexicana. Esta estructura que ven aquí es frecuente en las haciendas. Se llama pitzolcali, náhuatl para la casa de los cerdos. Es lo que hoy en día llamamos chiquero o porqueriza. Este de Baquedano resalta porque resulta el chiquero más elegante visto en una hacienda.
Cuando Cortés quemó sus naves y se metió al continente, cargaba 3,000 puercos. El cerdo fue una de las principales fuentes de alimento para la cultura española por una razón histórica. El consumo de este animal distinguía a los católicos de los musulmanes y judíos, quienes, por sus sagradas escrituras, tenían prohibido ingerir la carne de cerdo. Comer cerdo entonces era declarar que uno era español católico, fiel a la corona. En la mesa de cualquier español, de cualquier hacendado, no faltaban el tocino, el jamón, los embutidos y los cocidos con carne de cerdo. Pero ese no era su único lujo gastronómico. Citando nuevamente la obra de don Miguel de Cervantes Saavedra, el primer párrafo del ingenioso Quijote de la Mancha a la letra dice así: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los se lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. En un simple párrafo, Cervantes de Saavedra nos deja ver la dieta básica de un español que habitaba en el campo. En España, en tiempos del virreinato, las palomas fueron un platillo de la nobleza o de gente muy rica. Solo ellos tenían palomares en sus casas. Las haciendas mexicanas no se quedaron atrás y muchas de ellas tienen un palomar como este, aunque no tan singular como este de Baquedano. Aquí, en la tienda de raya, era donde intercambiaban su jornal, su raya, por una ración de los productos que consumían y otros productos como ropa y cosas para su vida diaria. En su momento, esta tienda de raya era mucho más grande. Detrás de ese mueble hay un umbral que da a la bodega de la tienda. Desde los tiempos prehispánicos, el maíz se estableció como base de la gastronomía mexicana. Cuando los peones venían aquí por su ración de maíz, se las ingeniaron para de un solo producto sacar al menos 5 variedades de platillos. La mezcla de ingredientes de ambos mundos dio como resultado una amplia oferta gastronómica. Los conventos, las haciendas y los merenderos de las ciudades fueron verdaderos laboratorios gastronómicos. Estamos en la cocina de humo de Baquedano, que funciona con leña y que muchas de estas cocinas cuentan con amplias chimeneas para desalojar el humo, o como esta de Baquedano, que está en un patio sin paredes. Sus actuales dueños han decorado la cocina de acuerdo a la época en la que se utilizó.
Hace 50 años, los actuales dueños de San Diego Baquedano obtuvieron el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia para restaurar y modernizar algunos servicios y algunos edificios sin lastimar la estructura. La decoración corresponde al porfiriato y actualmente funciona como hotel o como casa-hotel. Actualmente, San Diego Baquedano nos ofrece servicios de hospedaje para que las personas se den un baño de historia. En la parte turística yo soy la que la abro al público hace 4 años porque estudié hotelería, después hice la maestría en gestión de turismo regional sustentable. Me voy a trabajar a Los Cabos 15 años, regreso. Al principio estaba muy preocupada porque dije, del top del turismo, regresarse a Tlaxcala, que mucha gente ni nos conoce en el país, no sabe que existe Tlaxcala, o la gente no se interesa por venir a Tlaxcala. Esta hacienda siempre fue de la familia, es una hacienda viva, aquí seguimos viviendo, pasamos Navidades, venimos los fines de semana, pero también la estoy aprovechando turísticamente. Entonces, contamos con 5 habitaciones, sale el globo aerostático, hago eventos especiales, bodas. Por ejemplo, tenemos los viajes en globo, llegan en la noche, se hospedan, les damos de merendar y por ejemplo, pues pasan a ser parte de la familia porque si dicen quiero desayunar en la cocina o merendar en la cocina o en el comedor o en la sala donde quieran, los dejas que andes por toda el área, que realmente vivan lo que es estar en una hacienda viva. Esta es mi querencia. Aquí tengo muchos recuerdos hermosos de mi abuelo, de mi papá, y compartirlo con la gente es algo que me encanta. Entonces recibo muchos grupos donde les damos una explicación de cómo se vive el día a día en la hacienda, y yo creo que me dejan más ellos cuando vienen que lo que se llevan, porque verles las caras, que están contentos, que se van con un poquito de historia, se llevan un pedacito de historia de la hacienda, yo creo que eso es mi paga más grande. San Diego Baquedano es fascinante no solo por su construcción, sino por las historias que guardan sus muros. Una de las más entrañables es la de Don Manuel, el administrador de la hacienda. Fue un hombre que nació a finales del siglo XIX y murió de 120 años. Aquí nació, aquí vivió y aquí murió. Había un señor que vivió 120 años, de los cuales 115 los pasó en la hacienda. No, desde que nació, él nació aquí en la hacienda. O sea, ¿120 años? Sí. Se llamaba Don Manuel, fue una persona muy longeva. Él nació aquí, vivió acá, llegó a ser administrador de la hacienda y nos contaba unas anécdotas. Nos tenía entretenidas toda la tarde contándonos todas las anécdotas que él vivió. Él llegó a cuidar esta hacienda también, aquí vivía él y su esposa, pero algo que se nos quedó muy grabado a mi mamá y a mí, que el día que muere, su familia nos viene a pedir que si podían venir a recoger sus pasos. Y mi mamá les dijo que sí, pero la verdad no sabíamos cómo era eso. Sus pasos, exacto. Ajá. Entonces vino sus familiares, alrededor de 100 personas, y con la cruz con la que lo enterraron, iban en cada rincón de la hacienda, las 100 personas gritando, ¡Manuel, vámonos! Y se iban a otro rincón y otra vez volvían a gritar, ¡Manuel, vámonos! Y recogieron todos sus pasos para que se fuera a descansar en paz. Pero era un señor, ya a los 75 años, pues ya de edad, muy arrugado, bajito, morenito, pero siempre fue muy fiel a la hacienda y nosotros le tuvimos mucho cariño. Y ahorita varios de sus hijos y nietos siguen trabajando en la hacienda. Don Manuel murió hace 5 años, pero quizás sus pasos aún resuenen por los pasillos de esta hacienda. Manuel, vámonos. Este niño es Don Manuel. En la fotografía vemos el frente de la hacienda desde abajo. En esta imagen
desde la que se ve una vista espectacular de la fachada, es fácil darse cuenta que la hacienda San Diego Baquedano estuvo llena de vida y labor. Esta es una fotografía en la que vemos el frente de la hacienda desde abajo. Es una vista espectacular. Es fácil darse cuenta a través de esta fotografía que San Diego Baquedano fue una hacienda llena de vida y labor. Los de abajo miran a cámara, vigilados por la Casa Grande. Siempre grande, siempre arriba.